En el gran tapiz de la evolución, la especie humana se perfila como una anomalía deslumbrante. Entre millones de formas de vida que han surgido y desaparecido, los humanos destacan no solo por su inteligencia, sino por una forma de ser que en ocasiones parece desentonar con las leyes naturales. Esta desviación, marcada por una capacidad de alterar su entorno y a sí mismos, ha quedado registrada en el suelo mismo que pisan. A través del tiempo, los vestigios que han emergido, objetos, restos y construcciones, no solo han sorprendido por su rareza, sino que en más de una ocasión han evocado una sensación inquietante, casi sobrenatural. Como en tantos otros aspectos de la historia humana, no todos los descubrimientos arqueológicos tienen el mismo peso ni provocan las mismas emociones. Algunos hallazgos, por su carácter insólito o por el misterio que los envuelve, logran conmover incluso a los investigadores más experimentados, dejándolos perplejos, conmovidos o profundamente inquietos. Uno de esos casos extraordinarios emergió del suelo italiano, en las ruinas de lo que fue la antigua Acrópolis, donde se localizó una fosa común que contenía los restos de más de 200 individuos datados en más de 1500 años de antigüedad. Sin embargo, en este mar de huesos antiguos, no fue la cantidad lo que capturó verdaderamente la atención, sino un único cuerpo entre todos, el de un hombre adulto, bautizado por el equipo como TUS 380. Su edad al morir se estimó entre los 40 y 50 años, y lo que lo distinguía no era simplemente una marca del tiempo, sino una intervención quirúrgica casi imposible de concebir para su época, la amputación completa de su antebrazo, ejecutada de forma rudimentaria, sin anestesia, sin antibióticos, sin alivio posterior. Esta clase de trauma, extremadamente rara en contextos premodernos, ya revelaba la resistencia poco común del individuo. Pero el verdadero asombro no vino solo de su sobrevivencia, sino del reemplazo que portaba en el lugar del brazo perdido, una hoja de hierro afilada, colocada con precisión donde antes hubo carne y hueso. La cuchilla, orientada hacia afuera del cuerpo, no era un simple adorno simbólico, sino una herramienta de uso continuo. Los rastros que dejó en el esqueleto hablaban por sí solos: desgaste óseo en el hombro, señales de fricción intensa en la zona de amputación y una adaptación anatómica causada por años de movimiento forzado. Su cuerpo había sido moldeado por el uso constante de su nueva extremidad metálica. Aún más reveladora fue la condición de su dentadura. Varios dientes habían sido reducidos hasta las cavidades pulpares, resultado de la fricción constante provocada por el ajuste manual y repetitivo de las correas que sujetaban su prótesis. Las infecciones dentales y los abscesos sufridos no impidieron que siguiera usándola. Este nivel de deterioro no solo señala dolor crónico, sino una determinación feroz por continuar, incluso bajo condiciones que para la mayoría habrían sido insostenibles. La identidad cultural de este hombre ofrece una pista sobre el contexto de su vida. Se ha determinado que formaba parte del pueblo germánico de los lombardos, una sociedad conocida en la antigüedad por su relación íntima con el combate. En ese entorno, donde el conflicto era parte del tejido cotidiano, no resulta descabellado pensar que el cuchillo que lo acompañó durante años fuera tanto un instrumento de supervivencia como de guerra, y que incluso la pérdida de su brazo pudiera haber ocurrido en el fragor del enfrentamiento. Así, entre restos óseos marcados por la violencia y el ingenio, surge la figura de un individuo que, más allá de su época, desafió los límites del dolor y la adaptación. No fue simplemente un superviviente, sino un testimonio viviente del cruce entre carne, metal y voluntad. A veces, incluso entre los rastros más inquietantes del pasado, hay lugar para finales serenos. El caso de TUS 380 parece haber sido uno de esos. Según las estimaciones, falleció alrededor de los 50 años, una edad considerablemente avanzada para su tiempo, y todo apunta a que la muerte le llegó por causas naturales. Sin embargo, la calma que pudo haber marcado sus últimos días contrasta con la brutalidad silenciosa hallada en otro rincón del pasado remoto, donde un solo fragmento óseo abrió la puerta a una de las prácticas más oscuras de la historia humana: el canibalismo. El hallazgo tuvo lugar en la región del lago Turkana, al norte de Kenia, y consistió en una tibia fosilizada, datada en aproximadamente 1.45 millones de años. En ese punto de la línea temporal, la especie Homo sapiens aún no había aparecido,
pero los científicos no dudan en afirmar que el hueso pertenecía a algún pariente ancestral del ser humano. Aún no se ha podido determinar con certeza a qué especie pertenecía, ya que, en aquella época, varios tipos de homínidos compartían la región. Lo que sí es claro es que el hueso sufrió un daño que no puede ser atribuido al paso del tiempo ni a causas naturales. Al analizarlo, se identificaron 9 marcas de corte bien definidas, ubicadas de manera estratégica a lo largo del hueso, precisamente donde se insertaban músculos y tejidos blandos en un cuerpo vivo. Esta disposición meticulosa lleva a una conclusión perturbadora. La víctima fue despellejada y desmembrada con intención deliberada, en lo que representa hasta ahora la evidencia más antigua registrada de un ser humano o antepasado directo procesado como carne. Este acto, más allá de cualquier ambigüedad, indica una práctica de canibalismo entre homínidos primitivos. La incertidumbre se intensifica cuando se considera que no solo desconocemos la identidad de la víctima, sino también la de quien realizó el acto. En un ecosistema donde diversas especies humanas coexistían, las relaciones aparentemente no siempre fueron pacíficas. La posibilidad de que este comportamiento fuera más común de lo que imaginamos no puede ser descartada. Las condiciones ambientales del lugar podrían haber contribuido a ello. Los registros geológicos indican fluctuaciones marcadas en las fuentes de agua cercanas, con periodos de sequía severa que habrían reducido drásticamente la disponibilidad de alimentos. Aunque en las últimas décadas han surgido otros posibles ejemplos de canibalismo antiguo, esta tibia de Turkana destaca por la claridad con la que muestra señales de procesamiento intencional. Su estado de conservación, sumado a la precisión de las incisiones, la coloca al menos por ahora como el caso más contundente documentado en la prehistoria. Algunos hallazgos arqueológicos provocan escalofríos no tanto por su aspecto visual, sino por la profundidad del enigma que representan. Sin embargo, a veces no se trata de lo confuso del descubrimiento, sino del contexto que lo envuelve. Tal es el caso de la cueva Rising Star, ubicada en las formaciones dolomíticas de Malmani, en Sudáfrica. Aunque hoy es reconocida por su importancia paleoantropológica, su historia moderna comenzó de forma discreta, siendo apenas mencionada en la década de 1980, cuando un grupo de espeleólogos logró hacer un primer mapeo aproximado. Sin embargo, pronto quedó claro que se trataba de un sistema de cavernas peligrosamente complejo, con pasajes traicioneros y una arquitectura natural difícil de recorrer. Décadas más tarde, su localización en pleno cuna de la humanidad motivó a un equipo de antropología a retomarla como objeto de estudio. Fue entonces, casi por casualidad, que se encontró una cámara interna hasta entonces desconocida, hoy conocida como la Cámara Dinaledi. En su interior yacía algo asombroso, restos humanos en cantidades inesperadas, más de 1500 fragmentos óseos, pertenecientes a por lo menos 15 individuos, de ambos sexos y edades diversas, desde infantes hasta adultos mayores. Esta riqueza fósil no tenía precedentes en África para homínidos asociados. Lo desconcertante, sin embargo, no era solo la cantidad, sino el acceso mismo a la cámara. Llegar a ese punto requería superar obstáculos que incluso hoy desafían a espeleólogos entrenados con equipo moderno: pasadizos oscuros de varios metros, un túnel tan estrecho que solo las personas más delgadas pueden atravesarlo, y solo si adoptan una postura rígida como la de un nadador en pleno vuelo. Tras eso, había que escalar una pendiente escarpada, cruzar otro cuello de botella rocoso y luego descender un pozo vertical de 12 metros. Apenas al completar ese recorrido, se accedía finalmente a la cámara donde estaban los restos. La hipótesis inicial era sencilla. Tal vez una crecida arrastró los cuerpos hasta esa profundidad, pero el análisis del sedimento descartó por completo cualquier episodio de inundación. Además, los restos no llegaron todos de una vez, sino que fueron depositados de manera gradual a lo largo del tiempo. Otra teoría sugería la acción de un depredador, como ha ocurrido en otros contextos, donde animales arrastran presas humanas al interior de cuevas. Pero esa opción también se descartó. Todos los restos, excepto uno perteneciente a un búho, eran humanos, y ninguno mostraba marcas de mordeduras ni signos de consumo. De hecho, lo que más llamó la atención fue la total ausencia de daño en los huesos, lo que indica que no cayeron por el pozo abruptamente, sino que fueron colocados con cuidado. Esta evidencia añadió aún más complejidad al misterio,
pues implica una intención deliberada por parte de quienes los llevaron allí, en un sitio tan inaccesible que, incluso con tecnología moderna, pocos logran llegar. La clave de todo este rompecabezas parece estar en los propios restos. Pertenecen a una especie humana previamente desconocida, que recibió el nombre de Homo naledi. A día de hoy, todo lo que se sabe sobre esta especie proviene de esta cueva en particular. Gracias a la abundancia de fósiles, se ha podido reconstruir parte de su fisonomía. Eran de contextura más ligera y baja que la del Homo sapiens, con cerebros más pequeños en proporción y una anatomía que sugiere adaptaciones para trepar árboles, más marcada que en otras especies del género Homo. Se estima que Homo naledi vivió entre 335, 0 y 236, 0 años atrás, lo que los convierte en uno de nuestros parientes más recientes. A pesar de sus limitaciones anatómicas, se presume que tenían algún nivel de habilidad técnica, posiblemente usando herramientas simples, aunque nada sugiere que contaran con equipo de escalada o instrumentos de orientación avanzados. La incógnita sobre cómo accedieron a la cámara y cómo transportaron cuerpos hasta allí permanece sin respuesta clara. Algunas teorías sugieren el uso de fuego para iluminar el camino, mientras otras proponen la existencia de marcas dejadas como guías en la roca. Sin embargo, ninguna de estas hipótesis ha logrado consenso dentro de la comunidad científica. Incluso la idea de que fueron los propios Homo naledi quienes colocaron los cuerpos sigue siendo materia de debate. De hecho, se ha llegado a especular que tal vez fue otra especie del género Homo, incluso nosotros mismos, quien llevó a cabo los entierros, mucho tiempo después de su muerte. Existen sitios cuya mera existencia perturba la lógica con la que solemos comprender el pasado. Uno de ellos yace en las alturas remotas del macizo de Trishul, en el norte de la India, donde un lago glaciar de aguas poco profundas ha desconcertado tanto a exploradores como a científicos desde que fue dado a conocer en el siglo XX. Su nombre oficial es Rup Kund, aunque entre los habitantes locales ha ganado apodos más sombríos: el lago misterioso y con mayor frecuencia el lago de los esqueletos. El porqué de tales nombres resulta evidente al ver sus márgenes. Esparcidos por la roca y el hielo, reposan cientos de restos humanos, posiblemente más de 800 esqueletos que, lejos de haber sido enterrados con orden o ritual, yacen dispersos, como si la muerte hubiera llegado de forma súbita y colectiva. Cuando las autoridades británicas lo encontraron por primera vez en los años 40, imaginaron una tragedia reciente. Se llegó a sospechar de una posible incursión encubierta de tropas japonesas durante la guerra. Pero un examen más detallado reveló algo aún más extraño. Los restos eran humanos, sí, pero databan de siglos atrás. Los objetos hallados junto a los cuerpos, sandalias de cuero, anillos, lanzas de hierro y utensilios de madera, indicaban un origen mucho más antiguo. Desde entonces, la ciencia ha intentado comprender cómo tantas personas murieron allí, en un espacio tan reducido y alejado. La clave parecía estar en el mismo entorno. El frío extremo y la altitud permitieron una preservación inusual, incluso de tejidos blandos. Y fue precisamente en los cuerpos mejor conservados donde se detectó una pista inquietante. Muchos compartían lesiones contundentes en el cráneo y el torso superior, heridas provocadas por objetos redondos y pesados, como si piedras o grandes bloques de hielo hubieran caído desde el cielo. Intrigados, los investigadores consultaron relatos orales en la región. Una leyenda antigua hablaba de un rey y su séquito que, en su intento por cruzar las montañas, fueron abatidos por una tormenta de granizo descomunal. La coincidencia entre este mito local y las marcas físicas halladas en los esqueletos llevó a la conclusión de que, efectivamente, una tormenta de granizo había causado una mortandad masiva en Rupkund. Por un tiempo, esa explicación fue suficiente. Sin embargo, nuevas investigaciones cuestionaron esa narrativa. Primero, no todos los cuerpos presentaban signos de traumatismo, pero lo más sorprendente vino de los análisis genéticos posteriores. Se descubrió que los esqueletos no correspondían a un solo grupo, sino al menos a 3 poblaciones distintas, separadas por siglos y regiones de origen. 2 de estos grupos parecían haber fallecido hace aproximadamente 1000 años, con ancestros procedentes del sur y del sureste asiático. El tercero, sin embargo, desentonaba por completo. Sus raíces genéticas apuntaban hacia el Mediterráneo oriental, principalmente Grecia continental
y la isla de Creta, y los restos parecían mucho más recientes, tal vez de apenas 2 siglos de antigüedad. Esta revelación no solo desconcertó a la comunidad científica, sino que también encendió especulaciones sobre la seguridad del sitio en tiempos modernos. Hasta ahora, no se ha podido establecer con certeza la causa de muerte de cada grupo. Aunque las tormentas de granizo siguen siendo una hipótesis válida para algunos casos, parece improbable que 3 eventos letales de esta magnitud hayan ocurrido en el mismo punto exacto, separados por cientos de años. Y la inquietud crece al saber que todo este análisis genético se realizó sobre apenas 38 individuos. No todos los misterios del pasado deben su inquietud al terror o a lo inexplicable. A veces, lo que realmente incomoda es aquello que, en apariencia, fue creado con una intención benévola. Entre los descubrimientos más desconcertantes del Levante, se encuentra uno que desafía esa línea difusa entre veneración y espanto: los cráneos humanos recubiertos con yeso. Durante excavaciones realizadas en los años 30, en los alrededores de Jericó, una de las ciudades más antiguas conocidas, arqueólogos encontraron una serie de objetos que imitaban cabezas humanas. Eran construcciones cuidadosas, capas de yeso modeladas con esmero, pintadas para recrear los rasgos del rostro y decoradas con conchas marinas que simulaban ojos brillantes. El resultado, aunque ingenioso, causaba cierta inquietud. Sin embargo, nada comparado con lo que se reveló al abrir dichas estructuras. En su interior se hallaban verdaderos restos humanos. En total, se recuperaron más de 20 cráneos, datados entre los años 10, 0 y 8, 0 antes del presente. La mayoría pertenecía a hombres adultos, aunque también se identificaron algunos de mujeres y niños. Lo más perturbador era que todos los maxilares habían sido retirados y que cada uno de estos cráneos había sido enterrado cuidadosamente bajo el suelo de antiguas viviendas. El lugar en que fueron depositados suscitó múltiples teorías. Una de las primeras interpretaciones sugería que se trataba de trofeos rituales, semejantes a prácticas documentadas en otras culturas, como las cabezas reducidas. Bajo esta óptica, los autores de estas piezas habrían capturado y asesinado a sus víctimas antes de conservar sus restos de forma ceremonial. No obstante, con el paso del tiempo y la acumulación de nueva evidencia, surgió una interpretación más compleja y humana. Se propuso que estos cráneos podrían haber formado parte de una práctica funeraria temprana, quizá uno de los primeros intentos por mantener presente a los difuntos dentro del entorno cotidiano. El hecho de que fueran sepultados bajo los hogares sugiere una relación íntima entre los vivos y sus ancestros. Investigaciones posteriores revelaron que estos cráneos no fueron olvidados tras su entierro. Al contrario, se ha comprobado que fueron manipulados en múltiples ocasiones, a lo largo de años e incluso siglos. Con el paso del tiempo, las identidades individuales se fueron difuminando y los restos se convirtieron en figuras simbólicas, antepasados sin nombre, pero no sin presencia. Después de más de 2000 años, esta práctica desapareció gradualmente, dejando atrás apenas una huella tenue en la memoria cultural de la región. Cierta narrativa mítica, transmitida muchos siglos después en la misma región que vio surgir los cráneos de yeso de Jericó, hablaba de la inmortalidad no como un don, sino como una condena. Aquel que no moría acababa con la cal viva sobre el cráneo, con la mirada cubierta de barniz. Una imagen sombría para lo que quizás fue alguna vez un gesto de veneración hacia los antepasados. Y sin embargo, entre los vestigios más inquietantes del culto funerario antiguo, existe otro hallazgo aún más perturbador, uno que no proviene del Levante, sino de las islas del extremo noroeste de Escocia. En las Hébridas exteriores, cerca del sureste de la región, fueron encontrados 4 esqueletos de la Edad del Bronce, depositados dentro de construcciones antiguas. A diferencia de los restos jericenses, estos no estaban ocultos bajo el suelo, sino acomodados de manera visible sobre el mismo, con una postura aparentemente normal. Por ello, en un primer momento, no despertaron demasiada atención, parecían entierros domésticos ordinarios. Pero una inspección más profunda reveló una anomalía difícil de ignorar. Uno de los cuerpos, inicialmente catalogado como femenino, resultó ser una composición. La mayor parte del esqueleto sí pertenecía a una mujer, pero el cráneo y otras partes eran de origen masculino. Más aún, esas secciones masculinas provenían de 2 hombres distintos,
lo que condujo a una conclusión insólita. El cuerpo era una mezcla de 3 individuos diferentes. El asombro no terminó allí. Los otros 3 esqueletos también presentaban ensamblajes similares, compuestos por fragmentos de múltiples personas. Eran cuerpos compuestos, reconstruidos con cuidado, ensamblados como si de un rompecabezas anatómico se tratara, y aún había más. Las osamentas mostraban un patrón de desmineralización que no era producto del tiempo ni del ambiente doméstico. Este tipo de alteración suele producirse cuando el cuerpo humano es expuesto a un entorno extremadamente ácido. Muy cerca del sitio arqueológico existía una turbera, un pantano de turba, con las condiciones químicas necesarias para generar este tipo de daño, lo que sugiere que los cuerpos fueron sumergidos allí durante un tiempo considerable antes de ser llevados al interior de las viviendas. No obstante, los restos no fueron hallados en la turbera misma, lo cual implica que alguien extrajo los cuerpos, los transportó y los depositó deliberadamente. El acto no fue accidental ni apresurado. Requirió paciencia, conocimiento del entorno y una intención definida. Y como si todo esto no fuera suficiente, las dataciones por radiocarbono indicaron que los esqueletos eran varios siglos más antiguos que la construcción donde se les halló. La explicación más aceptada entre los investigadores es que esta práctica reflejaba una forma extrema de culto a los antepasados. Durante generaciones, una comunidad de la Edad del Bronce en Escocia habría mantenido estos cuerpos ensamblados, incorporando nuevos fragmentos conforme otros miembros de la comunidad fallecían. Así, los muertos no eran simplemente recordados, sino literalmente integrados en una presencia corporal compartida, conservada y transmitida. La violencia antigua, lejos de estar envuelta en códigos de honor o simbolismos refinados, solía expresarse con una crudeza que, incluso desde la perspectiva del presente, resulta profundamente perturbadora. A lo largo del Neolítico, se han documentado numerosos sitios en Eurasia que dan testimonio de asesinatos colectivos, mutilaciones rituales y prácticas de canibalismo. Tantos han sido los hallazgos que, con el tiempo, la comunidad científica ha llegado a asumir estos episodios como una constante de aquel periodo. Sin embargo, fuera del Neolítico también existen ejemplos que compiten en brutalidad. Uno de ellos se localiza en el suroeste de lo que hoy es Estados Unidos, concretamente en el actual estado de Colorado, donde floreció por siglos una cultura conocida como Basket Maker Pueblo. Esta sociedad habitaba viviendas semisubterráneas llamadas pit houses, estructuras excavadas parcialmente en el suelo y cubiertas para ofrecer abrigo frente al clima de la región. Fue en algunas de estas casas y sus alrededores donde se descubrió una escena devastadora. Una comunidad entera había sido aniquilada. Se identificaron al menos 24 cuerpos, pero hubo 7 en particular que captaron la atención de los arqueólogos. Sus huesos mostraban señales claras de haber sido cocinados. Estaban fracturados, chamuscados y limpios de tejidos blandos. Los cráneos, además de estar rotos, presentaban marcas de raspado, evidencias de que los cerebros habían sido extraídos. Las herramientas manchadas de sangre y las ollas de cocina halladas en el sitio sugerían que los cuerpos fueron cocinados y consumidos con los mismos utensilios utilizados para preparar alimentos cotidianos. Más allá del acto mismo, lo que causó mayor impacto fue el hallazgo de un coprolito, es decir, excremento humano fosilizado depositado deliberadamente sobre las cenizas frías del fogón central. Este gesto, en el contexto simbólico de la cultura basket maker, equivaldría a una ofensa extrema, ya que los hogares cumplían una función central tanto en la vida práctica como en el ámbito ritual. Inicialmente, se intentó cuestionar la interpretación de estos restos. Algunos especialistas sugirieron que los daños podrían haber sido causados por animales carroñeros o que se trataba de víctimas de una incursión externa, pero las pruebas bioquímicas refutaron esas hipótesis. El análisis del coprolito reveló la presencia de mioglobina humana, una proteína que solo aparece en el aparato digestivo si se ha consumido carne humana, especialmente músculo. Lo más impactante fue que este residuo específico no contenía restos de vegetales ni de otros alimentos, lo que indica que durante al menos 12 horas previas a su excreción, la única fuente de alimento de esa persona fue carne humana. A medida que se profundizó en el análisis arqueológico regional, quedó claro que este no era un caso aislado. De hecho, la cultura basket maker pueblo
presenta una de las tasas más altas de canibalismo documentado en la prehistoria americana. De 72 yacimientos con posibles indicios de antropofagia, 38 fueron clasificados como confirmados. Además, un estudio realizado sobre 870 esqueletos reveló que más del 8% mostraba marcas asociadas al consumo humano, mientras que la violencia general tenía un alcance aún mayor. El cambio en el comportamiento de esta sociedad de prácticas relativamente pacíficas a episodios extremos de violencia y canibalismo ha llevado a numerosos debates. Sin embargo, dos eventos coincidentes parecen haber marcado un punto de inflexión. Primero, el colapso del sistema Chaco, centro neurálgico de la red social y económica de la región, aproximadamente hace 850 años. Y segundo, una serie de sequías prolongadas que siguieron a largos periodos de abundancia. La combinación de crisis ecológica y desintegración institucional creó las condiciones para una ruptura total del tejido social. En ese contexto de desesperación, los actos de violencia colectiva y canibalismo podrían haber representado los últimos esfuerzos por sobrevivir en un entorno que ya no ofrecía sustento.